El rascacielos de logística imperial se alzaba sobre la ciudad como un coloso de cristal y acero, reflejando el sol de la mañana con una frialdad casi intimidante. En su interior, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, ajena al sofoco exterior, mientras el mármol pulido de los pasillos devolvía el eco de pasos apresurados y ambiciosos. Era un templo dedicado a la eficiencia extrema, donde cada segundo se traducía en cifras y cada empleado parecía una pieza engranada en una maquinaria invisible. En los niveles superiores, el silencio era absoluto, roto únicamente por el siseo de las puertas automáticas y el murmullo distante de los monitores que procesaban rutas comerciales a través del globo. Aquí, el éxito no se celebraba con calidez, sino con la fría satisfacción de una meta alcanzada, dejando poco espacio para la fragilidad humana o el descanso. Julián caminaba por el pasillo central con la seguridad de quien se sabe dueño de cada átomo de oxígeno en aquel edificio. Vestido con un traje a medida que no permitía una sola arruga, su sola presencia dictaba el ritmo cardíaco de sus subordinados. Cuando él pasaba, las espaldas se erguían y las miradas se clavaban en las pantallas. Para Julián, el mundo se dividía en dos categorías: aquellos que producían resultados y aquellos que eran simplemente un estorbo para el progreso. Su despacho, una vasta extensión de madera noble y ventanales que dominaban el horizonte, era el epicentro de su poder, un lugar donde la empatía era considerada una debilidad estratégica y el rendimiento era la única moneda válida. Desde su altura, la gente en la calle parecían hormigas, una perspectiva que alimentaba su creencia de que el privilegio era un derecho ganado por la implacabilidad. En el extremo opuesto de esa escala de poder, tras el imponente mostrador de recepción en la planta principal, se encontraba Elena. A sus 35 años, su rostro conservaba una belleza serena, aunque una palidez persistente delataba un cansancio que iba mucho más allá de una mala noche de sueño. Cada mañana, Elena se presentaba con el uniforme impecable, el cabello perfectamente recogido y una sonrisa profesional que servía de escudo contra el mundo exterior. Su puesto era el filtro de la empresa, el lugar donde la opulencia de la logística se encontraba con la realidad del público, y ella lo gestionaba con una precisión quirúrgica. Sin embargo, mientras saludaba a los visitantes con cortesía, sus dedos a menudo se aferraban al borde oculto del mármol, buscando un anclaje físico para combatir los mareos que amenazaban con derribar su fachada. La rutina de Elena era una coreografía de resistencia silenciosa que Julián, en sus breves pasos por el vestíbulo, apenas llegaba a percibir como algo más que un servicio eficiente. Mientras Julián descorchaba una botella de agua mineral importada en su oficina, Elena bebía sorbos discretos de un termo gastado, tratando de calmar la náusea que el tratamiento médico le provocaba cada mañana. Para ella, ese empleo no era solo una carrera, sino el hilo delgado que la unía a la supervivencia de su hijo y a la posibilidad de pagar el seguro médico que mantenía su propia vida en equilibrio. La diferencia entre ambos no era solo económica, sino vital. Julián vivía para conquistar, mientras que Elena trabajaba para no desaparecer, transformando cada hora de jornada laboral en un acto heroico de voluntad pura. El contraste se hacía evidente durante las horas pico, cuando la presión por la rapidez chocaba con la delicadeza de la salud de Elena. Mientras Julián gritaba órdenes a través de una videoconferencia, exigiendo que los tiempos de entrega se redujeran a la mitad, Elena luchaba por enfocar la vista en las facturas que debía organizar. El entorno de la empresa, con su luz blanca y sus superficies brillantes, resaltaba la vulnerabilidad de la mujer. Su piel parecía casi traslúcida bajo los fluorescentes, en contraste con el bronceado artificial y saludable que lucía el empresario.
Ella era la encarnación de la humildad trabajadora, una figura que pasaba desapercibida precisamente porque cumplía su labor sin quejarse, ocultando tras el mostrador de mármol las grietas de un cuerpo que empezaba a fallar. Julián rara vez dirigía la palabra a Elena, excepto para dar instrucciones secas o señalar alguna mota de polvo inexistente en la superficie de la recepción. Para él, ella era una función, no una persona, una extensión del mobiliario de lujo que debía funcionar a la perfección las 9 horas del día. En su mente, la prosperidad de logística imperial se debía exclusivamente a su visión y a su mano dura, ignorando que los cimientos de su imperio descansaban sobre hombros como los de Helena, que soportaban el peso de la operación diaria con una lealtad que él nunca había sabido valorar. Esta desconexión creaba un abismo moral, una ceguera voluntaria, donde el jefe omnipotente se sentía superior simplemente porque desconocía el costo humano de su propia estructura corporativa. La atmósfera en la recepción siempre estaba cargada de una tensión latente, una urgencia que Julián fomentaba como método de control. Él creía firmemente que el miedo era el mejor motivador, y por eso vigilaba desde las cámaras de seguridad o en sus rondas imprevistas, buscando cualquier señal de debilidad que justificara una reprimenda. Helena, consciente de este escrutinio, extremaba sus precauciones, aprendiendo a respirar hondo para controlar los temblores de sus manos antes de entregar un documento. Su vida era un ejercicio de equilibrismo entre la necesidad de descanso y la urgencia de su sueldo. Una batalla que libraba en soledad absoluta, pues sabía que en un lugar como aquel, la enfermedad era vista como una traición a la productividad. Aquel día, la luz que entraba por el gran atrio parecía más agresiva que de costumbre, subrayando las ojeras que Helena intentaba ocultar con maquillaje. Julián bajó del ascensor privado con su asistente Marcos pisándole los talones y se detuvo un segundo frente al mostrador para revisar un informe. No miró a Helena a los ojos, pero notó que ella tardó un segundo de más en extenderle la carpeta. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible para cualquiera, pero para un hombre obsesionado con la velocidad como Julián, fue una señal de alerta. En ese instante, la semilla de la sospecha comenzó a germinar en su mente, marcando el inicio de una vigilancia que cambiaría la vida de ambos para siempre. Estoy escribiendo el bloco 2, incidente incitante. La mañana siguiente comenzó con una tensión inusual en el aire, una presión que parecía concentrarse sobre el mostrador de mármol donde Helena intentaba mantener la compostura. Julián, impulsado por la pequeña duda del día anterior, no subió directamente a su despacho. En su lugar, se quedó en la zona de cafetería del vestíbulo, observando a Helena a través del reflejo de los cristales. Notó que, cada 15 minutos, ella desaparecía momentáneamente de la vista, agachándose detrás del mostrador durante periodos cortos pero regulares. Para Julián, esto no era una señal de cansancio o malestar, sino un comportamiento sospechoso que gritaba falta de compromiso. En su mente cuadriculada, Helena estaba escondiendo algo, quizás usando el teléfono personal o peor aún, descuidando sus funciones en el momento en que llegaban los clientes más importantes del trimestre. Marcos, el asistente ambicioso que siempre buscaba ganar puntos a costa ajena, se acercó a Julián con una sonrisa ladina y un café humeante. «He notado lo mismo, jefe. Lleva días con esa actitud extraña. Casi parece que está ocultando algo bajo ese mueble de lujo», susurró Marcos, alimentando el fuego de la desconfianza del empresario. Julián apretó la mandíbula, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada por una simple recepcionista que él mismo había contratado por su supuesta eficiencia. La idea de que alguien pudiera engañarlo bajo su propia nariz era inaceptable para un hombre que se enorgullecía de tener el control total sobre su imperio logístico.
Decidió que no esperaría más para confrontarla, queriendo dar una lección ejemplar que resonara en toda la oficina sobre la importancia de la transparencia y la disciplina. El estallido ocurrió justo cuando una delegación de inversores extranjeros entraba por las puertas giratorias del edificio. Elena, que en ese momento sentía una punzada de dolor agudo en el abdomen, se inclinó una vez más tras el mostrador para alcanzar un pequeño frasco, intentando desesperadamente que nadie notara su fragilidad. Fue entonces cuando Julián caminó hacia ella con pasos pesados que resonaron en el mármol, deteniéndose frente al mostrador con una expresión de desprecio absoluto. ¿Es esto lo que hacemos ahora en Logística Imperial, Elena? ¿Escondernos de nuestras responsabilidades como si estuviéramos en un recreo escolar?, exclamó él con una voz lo suficientemente alta como para que el eco rebotara en las paredes del gran atrio. Elena se incorporó de golpe. Su rostro pasó de la palidez a un rojo mortificado mientras intentaba recuperar el aliento. «Señor, le pido disculpas. Solo necesitaba un segundo para...», comenzó a decir Elena con la voz entrecortada, pero Julián no le permitió terminar la frase. Con un gesto violento, golpeó la superficie del mostrador con la palma de la mano, asustando a los presentes y provocando un silencio sepulcral en toda la planta baja. «No quiero excusas, quiero resultados. Te pago para que seas la cara de esta empresa, no para que te escondas como una rata tras una pared de piedra cada vez que te sientes cansada», gritó Julián, perdiendo por completo la elegancia que solía presumir. La humillación fue pública, cruel y desproporcionada, dejando a Elena expuesta ante la mirada de sus compañeros y de los importantes visitantes que observaban la escena con una mezcla de incomodidad y asombro. Elena sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas luchaban por brotar, pero su orgullo y la necesidad de conservar su empleo la obligaron a tragarse el nudo que quemaba su garganta. Julián, envalentonado por su propia demostración de poder, continuó su ataque verbal, acusándola de falta de ética y de aprovecharse de la confianza de la empresa. «Si tienes un problema personal, lo dejas en la puerta del edificio. Aquí dentro, eres un recurso y ahora mismo eres un recurso defectuoso», sentenció él, sin imaginar siquiera que el problema de Elena era una lucha literal por cada respiración. La arrogancia de Julián le impedía ver que la mujer frente a él no estaba siendo perezosa, sino que estaba realizando un esfuerzo sobrehumano para no desplomarse allí mismo sobre el suelo pulido. El tema moral de la historia quedó sellado en ese instante: la ceguera del privilegio frente al sacrificio silencioso. Julián representaba la soberbia de quien nunca ha tenido que elegir entre su salud y su sustento, mientras que Elena encarnaba la dignidad de los que sufren en la sombra. Los empleados que observaban la escena bajaron la cabeza, temerosos de correr la misma suerte, creando una atmósfera de injusticia que pesaba más que el propio aire acondicionado. Julián, satisfecho con haber reafirmado su dominio, dio media vuelta y se marchó hacia los ascensores, dejando a Elena temblando, con las manos aferradas al mostrador hasta que sus nudillos se tornaron blancos por la presión. Esta escena de injusticia no solo hirió el espíritu de Elena, sino que también plantó la semilla de una tensión que no haría más que crecer. El incidente fue el catalizador que sacó a la luz la verdadera naturaleza del liderazgo de Julián, un liderazgo basado en la sospecha y la deshumanización del trabajador. Pero nada de lo que imaginaban se compara con lo que estaba por venir, pues la realidad que Elena guardaba bajo aquel mostrador era mucho más profunda y dolorosa de lo que cualquier prejuicio podría dictar. Elena, a pesar del dolor físico y la herida emocional, se obligó a sonreír al primer cliente que se acercó, demostrando una fortaleza que Julián, con todo su dinero y poder, jamás llegaría a comprender plenamente.
Finalmente, el incidente terminó con Elena recogiendo un pequeño papel que se le había caído al suelo durante el altercado. Un documento médico que dobló con rapidez y guardó en su bolsillo como si fuera un tesoro prohibido. Julián la observó por última vez desde el espejo del ascensor antes de que las puertas se cerraran, convencido de que su empleada era una mentirosa profesional. No sabía que acababa de iniciar una cuenta atrás hacia el momento más vergonzoso de su vida, un momento donde su propia moralidad sería puesta a prueba de la forma más brutal posible. La brecha entre ellos se había convertido en un abismo, y el puente que los uniría de nuevo estaría hecho de verdades que Julián aún no estaba listo para escuchar. Estoy escribiendo el bloco 3, Reação e primeiro triunfo. Tras la tormenta de insultos de Julián, el silencio que quedó en el vestíbulo era casi doloroso, una densa capa de incomodidad que Elena tuvo que atravesar con la frente en alto. A pesar del temblor en sus piernas y la humillación ardiendo en sus mejillas, no se permitió derrumbarse. En lugar de eso, respiró profundamente, organizando sus papeles con una calma que desafiaba la tiranía que acababa de presenciar. Con una dignidad que solo poseen quienes han perdido casi todo menos su integridad, atendió a los inversores extranjeros con un inglés fluido y una cortesía impecable, resolviendo en minutos un error de registro que el propio sistema informático de la empresa había generado. Fue su primer triunfo silencioso, demostrar que, incluso bajo el peso de la injusticia y el dolor físico, su competencia profesional era infinitamente superior a la humanidad de su jefe. Julián, desde su oficina, observaba las cámaras de seguridad, esperando ver a una empleada derrotada o llorando, pero se encontró con una mujer que manejaba la crisis con una eficiencia aterradora. Frustrado por no haber roto su espíritu, llamó a Marcos para exigirle una auditoría completa de los registros de recepción, convencido de que Elena ocultaba alguna irregularidad financiera. Sin embargo, Elena ya se había anticipado. Durante su pausa de almuerzo, que dedicó a hidratarse y estabilizar sus niveles de glucosa, organizó cada factura y cada envío de los últimos 6 meses con una claridad absoluta. Sabía que la sospecha era el arma de los mediocres y decidió que su mejor defensa sería una transparencia tan brillante que resultara cegadora para sus detractores. Esa misma tarde, un mensajero entregó un sobre sellado dirigido personalmente a la Dirección de Logística Imperial. Un documento que contenía los agradecimientos de un cliente internacional clave por la gestión personalizada de Elena. Julián leyó la nota con incredulidad, sintiendo un pinchazo de molestia al ver que el éxito de un contrato millonario se atribuía a la atención al detalle y la resiliencia de la recepcionista a la que él acababa de humillar. Fue una pequeña victoria para Elena, una pista sobre su verdadera capacidad que Julián decidió ignorar, atribuyéndolo a la suerte en lugar de al talento. No obstante, en el fondo de su mente empezó a surgir una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien con tal capacidad se conformaba con un puesto de recepción y ocultaba su potencial tras aquel mostrador? Lo que Julián no sabía era que Elena no siempre había sido una empleada de base. Años atrás, había sido una destacada analista de riesgos en una firma competidora, hasta que el diagnóstico médico la obligó a buscar un puesto con menor carga de estrés y, sobre todo, un seguro de salud de alta cobertura. Su formación era su secreto mejor guardado, una herencia de conocimientos que aplicaba en cada pequeña tarea para mantener el orden en el caos de la logística. Doña Clara, la mujer de la limpieza, entró en la recepción al final del turno y le entregó un vaso de agua tibia con una mirada cargada de complicidad y respeto. No dejes que el brillo de su traje te ciegue, hija. Tú tienes una luz que él nunca podrá comprar, le susurró Clara, siendo la única testigo del coraje de Elena.
En un momento de vulnerabilidad, mientras Julián ya se había marchado en su coche de lujo, Elena se permitió un instante de respiro real tras el mostrador, sacando una fotografía gastada de su hijo que guardaba junto a sus medicamentos. La imagen del pequeño Santiago, sonriendo a pesar de las dificultades, le devolvió la fuerza necesaria para levantarse y dejar su puesto de trabajo en perfectas condiciones, listo para el día siguiente. Este acto de amor era su verdadero motor, la raíz de una inteligencia emocional que Julián ni siquiera sospechaba que existiera en su edificio. Elena no estaba allí por ambición de poder, sino por un sentido del deber tan profundo que convertía cada humillación de su jefe en un sacrificio consentido por el bienestar de su familia. Esa noche, mientras Julián intentaba dormir sin éxito, perturbado por la imagen de la mirada firme de Elena, ella redactaba un informe detallado sobre una inconsistencia que había detectado en las rutas de distribución hacia el sur. Sin que nadie se lo pidiera, utilizó sus conocimientos de analista para proponer una solución que ahorraría a la empresa miles de dólares en combustible y tiempo. No lo envió de inmediato, lo guardó como una carta bajo la manga, una semilla de valor que plantaría cuando el momento fuera el adecuado. Fue su manera de reclamar su lugar en el mundo. No a través de gritos o súplicas, sino a través de la superioridad de su intelecto y su inquebrantable ética de trabajo. Al día siguiente, cuando Julián pasó por la recepción, Elena no bajó la mirada, sino que lo saludó con una cortesía tan gélida y profesional que él se sintió extrañamente pequeño por un segundo. El empresario notó que ella llevaba un broche pequeño en su uniforme, una pieza sencilla, pero elegante, que pertenecía a su madre, simbolizando la herencia de una clase que el dinero de Julián no podía imitar. Esta pequeña muestra de autoestima fue un triunfo psicológico. Elena ya no era la víctima de sus gritos, sino una profesional cumpliendo su labor con una superioridad moral que empezaba a incomodar al jefe. La dinámica de poder estaba empezando a cambiar sutilmente, aunque Julián, en su arrogancia, prefiriera creer que todavía tenía la sartén por el mango. El bloque cerró con un gesto significativo, Elena entregando a Marcos el informe de auditoría que él mismo le había pedido, perfectamente encuadernado y sin un solo error. Marcos, que esperaba encontrar fallos para hundirla, se quedó sin palabras ante la perfección del trabajo, mientras Elena volvía a su puesto con la elegancia de una reina en el exilio. Ella sabía que la batalla apenas comenzaba, pero este primer triunfo le dio la certeza de que su secreto, aunque pesado, era también su mayor fortaleza. El camino hacia la verdad sería largo y doloroso, pero Elena estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, ocultando su dolor tras el mármol hasta que la verdad fuera imposible de ignorar. El ritmo en logística imperial se intensificó con la llegada de la temporada alta, transformando el vestíbulo en un hervidero de mensajeros, ejecutivos y proveedores. Elena, a pesar de que su salud se deterioraba visiblemente, se convirtió en el eje central que mantenía el orden en aquel caos, manejando crisis logísticas con una calma que contrastaba con los gritos de Julián en las plantas superiores. El universo de la empresa se expandió con la apertura de nuevos almacenes en la zona portuaria, un entorno industrial frío y ruidoso donde Elena debía coordinar la documentación de carga. En estas nuevas locaciones, ella interactuaba con los estibadores y conductores, quienes rápidamente aprendieron a respetarla más que a cualquier directivo, pues Elena conocía sus nombres y sus preocupaciones, demostrando que el poder real reside en la conexión humana. Marcos, sintiéndose amenazado por la creciente eficiencia de Elena, comenzó a espiarla con mayor fervor, utilizando su acceso a las cámaras de seguridad para cronometrar sus desapariciones tras el mostrador. En un momento de descanso,
Julián y Marcos revisaron las grabaciones, viendo cómo Elena se inclinaba, permaneciendo inmóvil durante varios minutos, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Para Julián, aquello era una confirmación de su pereza, ignorando que en esos momentos Elena luchaba contra episodios de vértigo tan intensos que el mundo entero parecía disolverse en sombras. La oficina se volvió un escenario de sospechas cruzadas, donde cada gesto de Elena era analizado bajo la lupa de la desconfianza, mientras ella simplemente intentaba sobrevivir a una jornada laboral que se sentía como una maratón eterna. Fue en una tarde lluviosa cuando doña Clara, la mujer de la limpieza, encontró a Elena en el pequeño cuarto de suministros, temblando mientras intentaba abrir un envase de medicinas con manos torpes. Clara, que había visto pasar a cientos de empleados por aquel edificio, se sentó a su lado y le sostuvo las manos con una ternura maternal que Elena no había sentido en años. «Hija, el cuerpo tiene límites que el alma a veces se niega a reconocer, y tú estás forzando ambos», le dijo Clara con voz suave, revelando que ella también había perdido a un familiar por no poder pagar un tratamiento. Fue la primera vez que Elena rompió su coraza de profesionalismo, permitiendo que una lágrima rodara por su mejilla al confesar que su hijo Santiago dependía totalmente de ese seguro médico para sus terapias respiratorias. Esta escena íntima reveló la verdadera motivación de Elena. No era el miedo a Julián lo que la mantenía allí, sino un amor sacrificial que la hacía capaz de soportar cualquier humillación con tal de proteger a su pequeño. Elena le contó a Clara cómo había sido una de las mejores de su promoción en la universidad y cómo sus sueños de dirigir una empresa se habían transformado en el sueño más básico de ver a su hijo crecer sano. Mientras tanto, en el despacho principal, Julián revisaba los informes de beneficios, sintiéndose vacío a pesar de los números récord, sin comprender que la verdadera riqueza estaba ocurriendo en un cuarto de fregonas a pocos metros de él. La vulnerabilidad de Elena, compartida con Clara, creó una alianza silenciosa entre las dos mujeres más invisibles de la corporación. Julián decidió organizar una cena de gala para los socios más influyentes en un restaurante de lujo cercano, exigiendo que Elena estuviera presente en la recepción para gestionar la lista de invitados. El contraste fue brutal. La opulencia de las joyas y los vestidos caros frente a la figura delgada y pálida de Elena, quien lucía un traje sencillo pero impecablemente limpio. Durante la noche, un invitado arrogante derramó una copa de vino tinto sobre el mostrador temporal de Elena, culpándola de su propia torpeza ante las risas de los presentes. Julián, en lugar de defenderla, se unió a la burla, comentando que tal vez Elena necesitaba anteojos nuevos o unas vacaciones permanentes. Ella limpió el líquido con manos firmes, pero sus ojos reflejaban una herida mucho más profunda que cualquier mancha en la madera. A pesar de la humillación, Elena aprovechó un momento de distracción para hablar con uno de los socios mayoritarios, mencionando sutilmente la inconsistencia que había descubierto en las rutas del sur. El hombre, impresionado por su agudeza analítica, le hizo un par de preguntas técnicas que Elena respondió con una precisión que lo dejó boquiabierto. Julián, al notar la conversación desde lejos, sintió una punzada de celos y sospecha, creyendo que Elena estaba intentando desacreditarlo o buscar un ascenso a sus espaldas. No podía entender que ella estaba simplemente tratando de salvar a la empresa de una pérdida financiera importante, impulsada por un sentido de responsabilidad que él mismo carecía. Para Julián, cada acción de los demás debía tener una intención egoísta, porque así era como él funcionaba. Días después, la tensión pública aumentó cuando una auditoría externa llegó de improviso a la empresa, solicitando documentos que solo Elena sabía dónde encontrar
debido al desorden que Marcos había causado en los archivos. Julián entró en pánico, pero Elena, con una eficiencia casi robótica, entregó cada carpeta etiquetada y organizada, salvando a la empresa de una multa millonaria. Al terminar, se retiró al baño y se apoyó contra la pared, con el corazón latiéndole con una irregularidad alarmante, sintiendo que su cuerpo estaba llegando al punto de no retorno. Lo que descubriría en ese momento cambiaría su destino para siempre, pues al mirarse al espejo, notó que sus encías sangraban, un síntoma claro de que su enfermedad estaba entrando en una fase crítica que ya no podría ocultar por mucho tiempo. Marcos, aprovechando la debilidad de Elena, entró en la recepción cuando ella no estaba y revolvió sus cajones, encontrando el frasco de pastillas sin etiqueta que ella guardaba celosamente. Se lo llevó a Julián como si fuera un trofeo de guerra, sugiriendo que la recepcionista se drogaba en horas de trabajo para mantener el ritmo o para evadirse de la realidad. Julián observó el frasco con una mezcla de triunfo y asco, sintiendo que finalmente tenía la prueba necesaria para deshacerse de ella sin remordimientos legales. La crueldad de su suposición nacía de su incapacidad para imaginar que alguien pudiera estar sufriendo tanto y seguir trabajando con esa excelencia. El escenario estaba listo para una confrontación que escalaría el conflicto a niveles que ninguno de los dos podría haber previsto en sus oficinas de cristal. En una escena cargada de simbolismo, Elena regresó a su puesto y notó que sus cosas habían sido movidas. El vacío donde antes estaba su medicina se sentía como una sentencia de muerte. Miró hacia la oficina de Julián, viendo su silueta tras el vidrio esmerilado, y por primera vez el miedo fue reemplazado por una chispa de indignación pura. Decidió que si iba a caer, lo haría luchando, y comenzó a recopilar todas las pruebas de la mala gestión de Marcos y las irregularidades que Julián había ignorado por pura arrogancia. La historia ya no era solo sobre una empleada enferma y un jefe déspota, sino sobre la lucha entre la verdad oculta y la mentira institucionalizada. Elena sabía que su tiempo se agotaba, pero su voluntad era más fuerte que su biología, y estaba dispuesta a demostrarlo. El desarrollo de la trama nos llevó a ver a Elena en su pequeño apartamento, una vivienda humilde pero llena de libros y dibujos de su hijo, mostrando el contraste con la frialdad de su lugar de trabajo. Allí, mientras preparaba la cena para Santiago, sufrió un desvanecimiento que la dejó en el suelo durante varios minutos, siendo despertada por el llanto del niño. Fue el momento de mayor vulnerabilidad de la historia, subrayando que detrás de cada empleado hay una vida entera, con miedos y esperanzas que las empresas a menudo deciden ignorar. Elena se levantó, besó a su hijo y le prometió que todo saldría bien, aunque por dentro sabía que su secreto estaba a punto de estallar frente a todo el mundo. Su resiliencia era su mayor tesoro, pero también su carga más pesada en un mundo que premia la apariencia sobre la esencia. La escala del conflicto creció cuando Julián convocó a una reunión de emergencia con el departamento legal para discutir el despido de Elena basado en las sustancias sospechosas encontradas. Mientras tanto, Elena, ignorante de esta reunión, terminaba de redactar el informe técnico que demostraría que la empresa estaba perdiendo dinero por culpa de la negligencia de los protegidos de Julián. El contraste entre la estrategia de destrucción del jefe y la estrategia de construcción de la empleada era absoluto, reflejando la brecha moral que separaba sus mundos. Julián veía un problema que eliminar. Elena veía una verdad que defender. El ambiente en logística imperial se volvió irrespirable, con los rumores de un despido inminente circulando por los pasillos como un veneno silencioso que afectaba la moral de todos. Doña Clara, al enterarse de las intenciones de Julián, intentó advertir a Elena,
pero fue interceptada por Marcos, quien la amenazó con despedirla también si interfería en los asuntos de la dirección. La opresión se sentía en cada rincón, desde el almacén hasta el último piso, creando una atmósfera de suspenso donde el espectador solo podía desear que la justicia llegara pronto. Elena, sintiendo el vacío de sus compañeros y la mirada inquisidora de su jefe, se aferró a su pañuelo blanco, que ahora guardaba pequeñas manchas de sangre que ella limpiaba con obsesión. Era la imagen de una mártir moderna en un coliseo de mármol y tecnología, donde el sacrificio no se hacía con espadas, sino con paciencia y resultados impecables. Las revelaciones sobre el pasado de Julián también empezaron a aflorar. Se supo que su propia fortuna venía de una herencia que él casi había malgastado, lo que explicaba su inseguridad disfrazada de arrogancia. Él necesitaba que los demás fueran inferiores para sentirse seguro en su posición, y la competencia silenciosa de Elena era un recordatorio constante de su propia mediocridad disfrazada de éxito. Esta profundidad psicológica del antagonista permitía entender que su odio hacia Elena no era personal, sino un mecanismo de defensa contra la excelencia que él no poseía. La historia se movía hacia un choque inevitable de valores, donde la fragilidad física de la protagonista se encontraría con la fragilidad moral del antagonista en un campo de batalla corporativo. En el parágrafo final de esta fase, Elena recibió una llamada del hospital informándole que los resultados de sus últimos análisis eran alarmantes y que debía ingresar de inmediato para una transfusión. Miró el reloj, vio que faltaban 2 horas para el cierre de la auditoría final y con una resolución que rozaba la locura, decidió quedarse para terminar su trabajo. No era por la empresa, era por ella misma, por demostrar que su vida tenía un valor que no dependía de la aprobación de un hombre como Julián. Se colocó tras el mostrador, se retocó el maquillaje para ocultar su palidez cadavérica y esperó el golpe final con la elegancia de quien no tiene nada que ocultar y todo por lo que luchar. Estoy escribiendo el bloco 5, escalada do conflito. La atmósfera en la sede de Logística Imperial se volvió densa, casi eléctrica, cuando se anunció que la auditoría anual sería adelantada por orden de la Junta Directiva. Julián, presionado por los resultados trimestrales, descargó su ansiedad sobre Elena, exigiéndole que gestionara el flujo de documentos legales con una rapidez inhumana. Cada vez que ella se tomaba un segundo para estabilizar su respiración, él aparecía con un nuevo fajo de papeles, arrojándolos sobre el mostrador de mármol con un desprecio mal disimulado. El conflicto ya no era solo un roce interno, se había trasladado al campo profesional, donde cualquier error mínimo de Elena sería utilizado como la justificación legal para su despido inmediato. A pesar de sentir que el suelo se balanceaba bajo sus pies, Elena procesaba cada archivo con una precisión milimétrica, convirtiendo su agonía física en una exhibición de competencia técnica. Marcos, actuando como el brazo ejecutor de Julián, comenzó a filtrar rumores malintencionados entre los departamentos, sugiriendo que la lentitud de la recepción estaba poniendo en riesgo la certificación internacional de la empresa. Los colegas de Elena, que antes la miraban con simpatía, empezaron a distanciarse, temerosos de que la sombra del despido que la perseguía terminara alcanzándolos a ellos también. Elena se encontró trabajando en un vacío social, donde el único sonido era el tic-tac del reloj de pared y el zumbido constante de las impresoras que escupían datos de una realidad que ella ya apenas podía sostener. La soledad de su lucha resaltaba su figura en el gran vestíbulo, una isla de dignidad rodeada por un océano de ambición y cobardía corporativa que amenazaba con devorarla en cualquier momento. En un giro inesperado,
Elena descubrió un error gravísimo en las cuentas de gastos personales de Julián que habían sido cargadas a la operatividad logística, una irregularidad jurídica que podría costarle el puesto al director. Tenía en sus manos el arma perfecta para la venganza, un conjunto de facturas y transferencias que demostraban que Julián utilizaba los fondos de la empresa para mantener un estilo de vida que sus propios dividendos no cubrían. Sin embargo, se enfrentó a un dilema moral que la mantuvo despierta durante noches enteras. ¿Debía hundir al hombre que la humillaba o mantener su integridad profesional por encima de todo? Lo que descubriría en ese momento cambiaría su destino para siempre, pues entendió que la verdadera justicia no se trata de destruir al otro, sino de revelar la verdad con la intención de sanar el sistema. Julián, ignorando que Elena poseía tal información, decidió instalar una cámara de alta resolución oculta directamente sobre el mostrador, apuntando al espacio donde ella solía esconderse. Quería atraparla con las manos en la masa, convencido de que Elena estaba robando material de oficina o, peor aún, vendiendo secretos comerciales a la competencia en sus momentos de distracción. La vigilancia se volvió una obsesión para él. Pasaba horas en su despacho observando los movimientos de la mujer, analizando cada vez que ella se llevaba la mano al pecho o cerraba los ojos con fuerza. Esta invasión a la privacidad fue el punto de no retorno en la escalada del conflicto, transformando la oficina en un panóptico donde la víctima era observada como un espécimen bajo un microscopio de crueldad. Durante una reunión tensa con los auditores jefe, Elena tuvo que presentar el informe de rutas que había estado preparando en secreto, desafiando directamente las proyecciones de Marcos. Su presentación fue tan brillante y los datos tan irrefutables que los auditores guardaron un silencio sepulcral antes de estallar en preguntas técnicas que solo ella supo responder. Julián, sentado a la cabecera de la mesa, sentía cómo el sudor frío le recorría la espalda al ver que su empleada insignificante estaba demostrando ser el cerebro más brillante de la sala. La humillación pública que él había planeado para ella se estaba volviendo en su contra, pero su orgullo, en lugar de doblegarse, se endureció, buscando una forma aún más brutal de silenciarla antes de que la verdad saliera a la luz. El conflicto escaló al ámbito social cuando Julián decidió cancelar el seguro médico extendido de los empleados de nivel básico, alegando recortes presupuestarios necesarios, aunque en realidad era una medida directa para forzar la renuncia de Elena. Sin el seguro, el tratamiento de Elena se volvería impagable en cuestión de semanas, lo que equivalía a una sentencia de muerte lenta dictada desde un despacho con aire acondicionado. Elena recibió la notificación oficial mientras atendía a un cliente. El papel temblaba en sus manos, pero no permitió que sus ojos se llenaran de lágrimas frente al público. Fue en ese momento cuando la resiliencia de Elena alcanzó un nivel casi místico, decidiendo que no se iría hasta que la auditoría final terminara, costara lo que costara a su propia salud. Marcos, sintiendo que perdía el control sobre la narrativa, decidió sabotear físicamente el trabajo de Elena, borrando archivos críticos del servidor principal de la recepción justo antes de la revisión final. Lo que no sabía era que Elena, precavida por años de experiencia en entornos competitivos, guardaba copias de seguridad físicas y digitales encriptadas fuera del sistema de la empresa. Cuando Julián intentó culparla por la pérdida de datos ante la Junta, Elena simplemente sacó un disco duro y restauró toda la información en cuestión de segundos, dejando a Marcos en evidencia. Esta pequeña victoria fue un micro cliffhanger que mantuvo a los empleados expectantes, preguntándose hasta dónde llegaría la audacia de la recepcionista y hasta dónde la desesperación de su jefe.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando Elena sufrió un desvanecimiento parcial en el mostrador, logrando sostenerse apenas para no caer al suelo, justo cuando Julián pasaba con un grupo de accionistas. Él no se detuvo a ayudarla, al contrario, hizo un comentario sarcástico sobre la falta de energía de la juventud actual, mientras Elena recuperaba la conciencia con la mirada borrosa. La crueldad de Julián ya no era solo una cuestión de mal carácter, sino una patología de la indiferencia que asustaba incluso a sus aliados más cercanos. En ese instante, doña Clara intervino, trayendo una silla para Elena a pesar de la mirada asesina de Julián, marcando el inicio de una rebelión silenciosa entre el personal de servicio que ya no estaba dispuesto a tolerar el maltrato. Elena comenzó a recibir llamadas de acoso por parte del Departamento de Recursos Humanos, presionándola para que firmara una renuncia voluntaria a cambio de una pequeña indemnización. Sabía que Julián estaba detrás de cada movimiento, tratando de limpiar el camino antes de la gran presentación de fin de año, donde se decidiría el futuro de la dirección de la empresa. Ella se negó a firmar, utilizando sus conocimientos legales para rebatir cada punto del contrato, ganando tiempo mientras sus fuerzas físicas se agotaban por minuto. La lucha se había convertido en una guerra de desgaste, donde Julián apostaba que su cuerpo fallaría antes de que su mente pudiera denunciarlo ante la junta de accionistas. Cada día que Elena se presentaba a trabajar, era una batalla ganada contra la arrogancia y un paso más hacia el clímax inevitable. En medio de esta guerra, Elena tuvo un momento de reflexión profunda mientras observaba una fotografía de su hijo Santiago en su teléfono. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por el dinero, sino por el ejemplo de dignidad que le dejaría. No podía permitir que su hijo creciera pensando que el poder tiene derecho a pisotear a la justicia. Y esa convicción le dio un segundo aire de energía que desafiaba toda lógica médica. Mientras tanto, Julián descubrió que la auditoría externa estaba empezando a hacer preguntas sobre las facturas que él había intentado ocultar, y su paranoia lo llevó a culpar a Elena de haber filtrado información. La escalada del conflicto ya no permitía el retorno. Uno de los dos tendría que caer, y el escenario estaba listo para que la verdad explotara en el corazón mismo de la torre de cristal. Los dilemas morales se multiplicaron cuando Elena recibió una oferta de la competencia para trabajar con ellos, siempre y cuando entregara información privilegiada de logística imperial. Fue una prueba de fuego para su carácter. Aceptar significaba salvar su salud y la de su hijo, pero a costa de traicionar su propia ética profesional. Elena rechazó la oferta, prefiriendo enfrentar la tormenta en el lugar donde había sido humillada, demostrando que su valor no estaba a la venta por ninguna suma de dinero. Esta decisión reforzó su posición de superioridad moral, preparándola para el enfrentamiento final donde ya no habría sombras tras las cuales esconderse. Julián, por su parte, se hundía cada vez más en la mentira, fabricando pruebas falsas contra Elena que terminarían siendo su propia perdición. La historia nos mostró a una Elena casi espectral, con la piel pegada a los huesos, pero con una mirada de fuego que intimidaba a quien se cruzara con ella. El mostrador de mármol, que al principio era su escudo, se había convertido en su altar de sacrificio, el lugar donde entregaba cada onza de su ser para cumplir con su deber. Julián, al verla tan débil, pensó que el juego había terminado y que solo era cuestión de darle el empujón final para sacarla del edificio. No se dio cuenta de que un animal herido es el más peligroso y que Elena tenía preparada una revelación que haría temblar los cimientos de su imperio logístico. El suspense era insoportable, con cada minuto contando hacia el desastre o la redención.
El clímax de esta fase ocurrió durante una cena preparatoria para la junta, donde Julián, bajo los efectos del alcohol y la soberbia, alardeó de cómo se desharía de la carga muerta de su recepción. Elena, que estaba organizando los últimos detalles del evento, escuchó todo desde la cocina, pero en lugar de llorar, sintió una calma gélida recorrer su espina dorsal. Tomó su carpeta de pruebas, su pañuelo manchado y su última dosis de medicamento, sabiendo que el día siguiente sería el más importante de su vida. La confrontación final no sería en privado, sino ante los ojos de aquellos que Julián más respetaba y temía, sus pares y sus superiores. La escalada del conflicto había terminado. Ahora solo quedaba la caída libre hacia la verdad. Elena pasó la última noche en vela, no por el dolor, sino revisando cada cifra y cada dato para que no hubiera lugar a la duda. Sabía que Julián intentaría desacreditarla usando su enfermedad, y se preparó para convertir su debilidad física en su mayor argumento de fuerza moral. Mientras tanto, Julián ordenó a los guardias de seguridad que no permitieran la entrada de Elena al día siguiente, pero ella ya se había anticipado, entrando al edificio horas antes de que comenzara el turno. La partida de ajedrez estaba en su movimiento final, y Elena tenía el rey de Julián bajo una amenaza que él ni siquiera veía venir. El aire en logística imperial nunca había estado tan cargado de anticipación y miedo. Finalmente, el sol salió sobre el rascacielos, bañando la ciudad en una luz dorada que presagiaba un cambio de era en la empresa. Elena se colocó en su puesto de recepción una última vez, con el uniforme impecable y el rostro sereno, esperando que el ascensor bajara con el hombre que creía ser su dueño. La cámara oculta de Julián seguía grabando, capturando cada uno de sus movimientos, sin saber que lo que estaba a punto de registrar no sería un robo, sino un acto de justicia poética. Lo que sucedería en los próximos minutos quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, marcando el fin de la tiranía y el renacimiento de la empatía. La cuenta atrás había llegado a cero, y el mundo de Julián estaba a punto de fragmentarse como el cristal que lo rodeaba. Estoy escribiendo el bloco 6 clímax. El día de la Junta General amaneció con un silencio sepulcral en el vestíbulo de logística imperial. Julián bajó del ascensor con el rostro congestionado por la rabia, al descubrir que Elena había eludido la orden de restricción entrando al edificio antes del amanecer. Al verla allí, firme tras su mostrador de mármol, caminó hacia ella con una violencia contenida que hizo que los pocos empleados presentes se detuvieran en seco. ¿Crees que esto es un juego de resistencia?, siseó él, golpeando un fajo de papeles contra el mostrador. Sin previo aviso, Julián rodeó la barrera de piedra e irrumpió en el espacio privado de Elena, dispuesto a arrastrarla físicamente hacia la salida frente a los socios que empezaban a llegar para la reunión más importante del año. Fue en ese momento cuando la tensión, acumulada durante meses de injusticia y sospecha, explotó en una secuencia de revelaciones que nadie en aquel edificio olvidaría jamás. Con un movimiento brusco, Julián apartó las cajas y carpetas que Elena mantenía organizadas bajo el mostrador, gritando que iba a exponerla como la ladrona y mentirosa que siempre creyó que era. Al mover violentamente una pesada caja de archivos, el contenido oculto quedó expuesto ante la mirada atónita de los accionistas y directivos que rodeaban la escena. No había dinero robado ni documentos filtrados a la competencia. Lo que apareció fue un pequeño kit de emergencia médica, un monitor de signos vitales que emitía un pitido débil y un pañuelo blanco empapado en sangre fresca que Elena no había tenido tiempo de ocultar. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido metálico de los frascos de medicamentos que rodaron por el suelo pulido, revelando etiquetas de una unidad de oncología y cuidados intensivos.
Julián se quedó petrificado, con la mano aún alzada, mientras sus ojos pasaban del pañuelo ensangrentado al rostro de Elena, que ahora se veía más pálido que el propio mármol. Al mover la última carpeta, una fotografía de Santiago, el hijo de Elena, cayó al suelo. En el reverso, una nota escrita con letra infantil decía: «Mamá, gracias por trabajar tanto para que yo pueda respirar. Te amo». En ese instante, la imagen de la empleada perezosa se desintegró, dejando paso a la realidad de una madre heroica que estaba muriendo de pie para salvar la vida de su hijo. Los accionistas, hombres y mujeres endurecidos por los negocios, bajaron la mirada con una mezcla de vergüenza y horror al comprender la magnitud de la crueldad que habían estado presenciando y permitiendo bajo el mando de Julián. Elena, sintiendo que sus últimas fuerzas la abandonaban, no bajó la cabeza. Con una voz débil, pero cargada de una autoridad moral aplastante, señaló el monitor que Julián había intentado destruir. «Usted pensó que yo perdía el tiempo tras este mostrador, señor Julián, pero lo que hacía era intentar que mi corazón no se detuviera mientras salvaba sus cuentas de la quiebra», dijo ella, entregando a los socios un informe final manchado con una gota de sangre. El documento no era un ataque personal, sino la prueba definitiva de las malversaciones de Marcos y la negligencia de Julián, demostrando que Elena había estado trabajando horas extras, incluso en sus peores momentos, para proteger la integridad de la empresa. La verdad salió a la luz, no como un grito de venganza, sino como una ofrenda de justicia que dejó a Julián sin una sola palabra de defensa. La inversión de poder fue instantánea y pública. El hombre que se creía un gigante se descubrió moralmente diminuto ante la grandeza de espíritu de la mujer que había intentado pisotear. Julián miró a su alrededor y solo encontró miradas de desprecio, incluso de aquellos que antes le rendían pleitesía. Sus propios socios se alejaron de él como si fuera un leproso moral, mientras el presidente de la Junta se acercaba a Elena para sostenerla, dándose cuenta de que ella apenas podía mantenerse en pie. En ese momento, Elena sufrió un colapso físico total. Sus rodillas cedieron y comenzó a caer hacia el suelo de mármol que tanto había limpiado y protegido. Fue Julián, impulsado por un instinto de horror y una súbita realización de su propia maldad, quien se lanzó hacia adelante para atraparla antes de que golpeara el pavimento. Tener el cuerpo ligero y casi sin vida de Elena entre sus brazos fue el golpe definitivo a la conciencia de Julián. Sintió el calor de la sangre de ella en sus manos impecables, una mancha que ninguna cantidad de dinero o éxito podría borrar. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó él con una voz rota por una angustia que nunca antes había experimentado, mientras las lágrimas, por primera vez en décadas, nublaban su visión. El antagonista no fue confrontado por un juez o un policía, sino por el peso físico de su propia víctima, sintiendo la fragilidad de la vida que casi había extinguido con su arrogancia. La catarsis fue brutal. La oficina de cristal se convirtió en un hospital improvisado donde el jefe omnipotente estaba de rodillas, suplicando por la vida de la persona a la que ayer llamaba recurso defectuoso. Doña Clara se abrió paso entre la multitud de ejecutivos, apartando a Julián con una firmeza que no admitía réplicas, y tomó la cabeza de Elena entre sus manos, rezando en voz baja. Marcos, al ver que su protector se desmoronaba, intentó huir discretamente, pero fue detenido por los guardias de seguridad, por orden directa del presidente de la Junta, quien ya había visto suficiente en los informes de Elena. La escena era un cuadro de retribución emocional, la inocencia rescatada del polvo y la corrupción expuesta bajo la luz más brillante del atrio. Los presentes comprendieron que la verdadera eficiencia no reside en los números, sino en la humanidad que sostiene esos números.
una lección que Elena había pagado con su propia salud mientras todos los demás miraban hacia otro lado. Mientras los paramédicos entraban en el edificio con una camilla, el silencio del rascacielos fue reemplazado por el sonido de la urgencia y la redención. Julián no se apartó, permaneciendo en el suelo, mirando sus manos manchadas y el mostrador de mármol que ahora le parecía un monumento a su propia vergüenza. La verdad no solo había salido a la luz, sino que había triunfado de una forma tan absoluta que transformó la cultura de la empresa en un solo instante de dolor compartido. Elena fue sacada del edificio entre un pasillo humano de empleados que por primera vez no trabajaban, sino que guardaban un respetuoso y dolido silencio por su compañera. La caída de Julián fue completa, no porque perdiera su dinero, sino porque perdió la capacidad de mirarse al espejo sin ver la sombra del pañuelo blanco de Elena. La revelación de lo que había bajo el mostrador se convirtió en la leyenda de la empresa, una historia de sacrificio que superaba cualquier estrategia de marketing. El kit médico, la foto de Santiago y las facturas de hospital quedaron allí como un recordatorio físico de lo que significa la verdadera resiliencia. Julián se quedó solo en el vestíbulo después de que la ambulancia se fuera, rodeado de la opulencia que ya no significaba nada para él. En ese momento, entendió que Elena no era su empleada, sino su maestra, y que la lección que le había dado era la única que realmente importaba en la vida. La catarsis pública se completó cuando el presidente de la Junta tomó el informe ensangrentado de Elena y anunció frente a todos que cada palabra en él sería investigada y cada injusticia reparada. El clímax entregó la retribución emocional que el público anhelaba, viendo cómo la altanería de Julián se transformaba en una humildad forjada en el fuego de la culpa. No hubo necesidad de grandes discursos. La imagen de Julián mirando el frasco de pastillas vacío de Elena sobre el mármol fue suficiente para sellar su derrota moral. La verdad había sido tan física y dolorosa que nadie podía negarla ni ignorarla por más tiempo. Elena, incluso en su inconsciencia, había ganado la batalla más importante, había recuperado su voz y su dignidad frente a todo su mundo. La historia de logística imperial se dividió para siempre entre antes y después de aquel descubrimiento tras el mostrador de recepción. La escena final de este bloque mostró a Julián recogiendo la foto de Santiago con una mano temblorosa, guardándola con cuidado como si fuera un objeto sagrado. Lo que descubriría en ese momento cambiaría su destino para siempre, pues al mirar la foto de cerca se dio cuenta de que él mismo podía ser la clave para la salvación de ese niño. La redención estaba empezando a asomar por las grietas de su ego roto, preparando el terreno para una resolución que buscaría sanar lo que la arrogancia había destruido. La historia de odio se había transformado en una de sacrificio, y el espectador, tras la tensión insoportable, podía finalmente respirar ante el triunfo de la verdad. Elena se había desvanecido en sus brazos, pero su legado de integridad acababa de nacer con una fuerza imparable. En el último suspiro del clímax, el reloj de pared, ese que siempre presionaba a Elena con su tic-tac implacable, pareció detenerse por un segundo. Los empleados regresaron lentamente a sus puestos, pero ya nada era igual. Las paredes de cristal ya no parecían tan sólidas y el mármol ya no se sentía tan frío. La humanidad había regresado a logística imperial a través de la puerta del sacrificio y el dolor de una mujer que nunca se rindió. Julián se levantó, se limpió la cara y sin mirar atrás se dirigió hacia el hospital, dejando atrás su imperio para buscar lo único que aún podía salvar, su propia alma. El clímax cerró con la imagen del mostrador vacío, ahora bañado por una luz suave, esperando el regreso de su verdadera dueña. 6 meses después,
el vestíbulo de logística imperial lucía una luz diferente, menos clínica y mucho más cálida. Julián ya no caminaba por los pasillos con la arrogancia de un monarca, sino con la serenidad de un hombre que ha aprendido a mirar a los ojos de quienes lo rodean. Bajo su nueva dirección, la empresa no solo reportaba beneficios récord, sino que se había convertido en un referente de responsabilidad social, implementando un fondo de salud integral para todos los empleados y sus familias. Julián mismo destinó gran parte de su patrimonio personal a la fundación que ahora financiaba el tratamiento completo de Santiago, asegurándose de que el pequeño nunca más tuviera que preocuparse por su próximo aliento. La transformación de Julián fue la consecuencia humana de una victoria que no se midió en acciones de bolsa, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio. Elena regresó a la empresa en una mañana clara, recibida no con indiferencia, sino con una ovación espontánea que nació de cada rincón del edificio, desde el equipo de limpieza hasta la junta directiva. Ya no vestía el uniforme de recepcionista, ahora ocupaba el cargo de directora de Ética y Bienestar Corporativo, un puesto creado específicamente para que su inteligencia y su integridad guiaran el futuro de la organización. Su salud, aunque todavía requería cuidados, era estable gracias al acceso a los mejores especialistas, y su rostro había recuperado el color y la vitalidad que la enfermedad le había robado. El perdón no fue una palabra pronunciada a la ligera, sino un proceso de reconstrucción que comenzó aquel día en el hospital y que culminó con una colaboración profesional basada en el respeto mutuo y la dignidad recobrada. En el lugar donde antes estaba el estrecho mostrador de mármol, ahora se encontraba una estación de bienvenida abierta y moderna, donde ya no había secretos ni barreras físicas entre los trabajadores. Doña Clara, ascendida a supervisora de mantenimiento con beneficios completos, compartía a menudo un café con Julián en la cafetería común, simbolizando el fin de las jerarquías basadas en el desprecio. La historia de Elena se convirtió en el alma de la compañía, un recordatorio constante de que ningún éxito corporativo vale el sacrificio de la salud o la esperanza de un ser humano. El ambiente de sospecha fue reemplazado por una cultura de apoyo, donde la vulnerabilidad ya no era vista como un defecto, sino como una parte esencial de la condición humana que debe ser protegida. La resolución de los conflictos trajo una recompensa moral completa para todos. Marcos fue procesado por sus irregularidades y su caída sirvió de lección sobre las consecuencias de la ambición sin escrúpulos. Santiago, el hijo de Elena, visitaba la oficina de vez en cuando, corriendo por los pasillos que su madre defendió con tanto valor, recordándole a todos por qué valía la pena luchar cada día. Julián guardaba en su escritorio, junto a sus informes de logística, la pequeña nota de Santiago que encontró aquel día del clímax. Se había convertido en su brújula moral, el objeto que lo mantenía anclado a la realidad y a la compasión. La justicia no solo se había hecho presente, sino que había echado raíces profundas, transformando un desierto de cristal en un jardín de humanidad y esperanza. La historia cerró con Elena y Julián frente al gran ventanal de la oficina principal, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no había un superior y una subordinada, sino dos personas que habían atravesado el fuego y habían salido fortalecidas por la verdad. El sentimiento de redención era absoluto. Elena había salvado a la empresa y en el proceso había salvado el alma de Julián de la frialdad de su propio privilegio. Al final, la lección quedó grabada en el aire que todos respiraban en logística imperial. La verdadera grandeza de un líder no está en el mando, sino en la capacidad de cuidar y valorar la vida de cada persona que camina a su lado. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar?
Cuéntanos en los comentarios y acompáñanos en la próxima historia.